Gracias, Señor. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. ¿Cómo no levantar nuestras manos a Él? Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Vamos, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Él es digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se ha exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno
nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Jesús, levantamos nuestra voz, levantamos nuestra voz en gratitud. Ninguno como tú, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Démosle gran aplauso al Señor. Ese aplauso no me gusta porque se lo estamos dando a media de... Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Digno de alabar. Yo quiero oír las voces. Yo quiero oír las voces allá. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Alguien trajo sus manos para decírselo al Señor. Tú eres digno. Antes de llegar a este culto tú eras digno. Durante este culto tú eres digno. Cuando salgamos del culto tú vas a seguir siendo digno. Porque siempre tú eres digno. Démosle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Rico ambiente. ¿Cómo se sienten de estar de nuevo en la casa de Dios? Aleluya. David decía, yo me alegré con lo que me decían. A la casa del Señor iremos. Ahora déjenme darle yo un abrazo a ustedes acá y a su hermano que está a su lado. Aproveche y denle ese abrazo así. Aleluya. Esa es la manera de saludarnos, pero en el amor del Señor esta mañana. Aleluya. Gracias, mi Señor. Pueden sentarse. Voy a traer una palabra. Éxodo capítulo 33. Versículo 7, versículo 8. Si alguien nos está viendo por el Facebook, le puede dar a compartir para que otro más también sea bendecido y sea alcanzado. Éxodo 33, el versículo 7, dice así la palabra del Señor. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión.
Dice así: lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Vamos, que levante las manos arriba. Señor, gracias por esta palabra esta mañana. Hemos estado abriendo la casa de Dios esta mañana y comenzamos con una unción tan poderosa en el primer servicio. Y yo te pido, Señor, que nos aumente la unción tuya para que nos enseñes tu palabra. Tu palabra hay vida para nuestras almas. Danos esa enseñanza esta mañana y levántanos a la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Y este texto que hemos tomado en esta mañana tiene mucha relación con lo que hablamos en el primer servicio. Y es que el pueblo de Israel, pueblo de Dios, escogido por Dios, Dios escogió un pueblo. Vaya, el pueblo más pequeño de la tierra, una nación pequeña, la escogió Dios. Y cuando Dios escogió esta nación, llamó un hombre llamado Abraham y le dio promesas a Abraham. Y estando Abraham en la tierra de Canaán, Dios le dijo a Abraham que iba a fundar una nación y que en el vientre de él estaba esa nación. Dentro de Abraham estaba esa nación. Así que Dios le da promesas a Abraham y le dice lo que habría de ser para fundar esta nación. Después de eso pasaron más de 400 años. Ustedes recuerdan cuando estando en Egipto llegaron 70 personas con Jacob, familias, y desde allí salen de Egipto. ¿Cuántos? Más de 3 millones. Más de 3 millones de personas salen de Egipto. Y cuando salen de Egipto, ¿cómo salieron de Egipto? Salieron con los milagros de Dios. Porque Faraón dijo: no los voy a dejar salir. Pero ¿cuál fue el mensaje que Dios le dio a Moisés? Déjame salir a este pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva y me adore y me cante y me honre. Una nación que Dios había escogido. Ahora Dios le dice a Moisés: dile a Faraón que es necesario que esta nación que es mía salga de Egipto y me vengan a servir a mí aquí al desierto, para que me hagan culto a mí, para que me hagan celebración solamente a mí. Quiero decirle, el Dios del cielo es un Dios celoso, que no admite que los que son de Él le den culto a otra cosa o a otra persona. ¿Cuántos son de Él, de los que están aquí? Levánteme las manos. Todo el que es de Dios pertenece a Él. Él es celoso. Y por eso Dios le pide que su pueblo salga. Ahora, cuando el pueblo sale, ¿cuántos milagros Dios hizo en Egipto? Dios hizo los milagros más grandes que se han hecho en toda la tierra, en toda la historia. Así que el pueblo de Dios vio los milagros de Dios, vio la mano de Dios manifestada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vieron? Vieron el maná descender del cielo y alimentarlos. ¿Ah? Vieron el mar abrirse en dos, vieron el Jordán romperse, vieron el sustento de Dios. Hay un milagro que fue imperceptible. Los zapatos de ellos y su ropa creció con ellos. Son milagros de Dios, porque Dios es un Dios de milagros. Aunque tengas la mascarilla, puedes decirle que está a tu lado, aunque sea de lejitos. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros. Y ese Dios de milagros hizo algo. Les mantuvo una señal. Oye esto, Jean Paul, una señal
que le estaba garantizando su presencia. ¿Qué tenían ellos en el día? Una columna de nube alrededor. ¿Y qué tenían ellos en la noche? Una columna de fuego. Así que de día y de noche ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ay, le va a dar un aplauso al Señor, de verdad. Pero no se lo da así con tristeza. Dáselo con gozo, diciendo aleluya a Él. La presencia de Dios estaba no solamente cuando ellos hacían un culto, o cuando ellos recordaban los testimonios, o cuando ellos recordaban las obras de Dios. Siempre estaba la presencia de Dios. En el día amanecía y ya el pan estaba ahí. Presencia de Dios sustentándoles. Pero dice el Salmo 105 en uno de sus versos, el 37, que no hubo entre ellos enfermos. Así que la presencia de Dios los estaba guardando, los estaba protegiendo de enfermedades, lo protegió del enemigo y lo sustentó todo ese tiempo. La presencia de Dios estaba con ellos. No hay nada más grande que le pueda pasar a un ser humano sobre la tierra que la presencia de Dios esté con ese ser humano. Dios bendiga al doctor que levantó sus manos. No hay nada más grande, voy a repetirlo de nuevo, no hay nada más grande que le puede pasar a un ser humano sobre la tierra que la presencia de Dios lo esté acompañando sobre la tierra. Si me van a dar un amén, denlo de verdad al Señor. La presencia de Dios. La presencia de Dios estaba con ellos, los acompañaba, sustentaba, los bendecía, los protegía, los guardaba. Todo lo que estaba pasando con ellos era porque Dios estaba con ellos. No era porque eran un buen pueblo, no eran porque eran brillantes, pero era un pueblo pobre, no tenía ejército, no tenían armamentos. Salieron un pueblo nómada, lo único que tenían eran tiendecitas de campaña para guarecer. Y cuando tenían que beber agua, un milagro tenía que venir, porque no tenían ni agua tenían. Eso es lo que Dios quería, un pueblo así, para Él manifestar sus obras sobre ellos. Pero a ese pueblo le pasó un fracaso muy grave. Hay fracasos que nos enseñan. ¿Cuál fue el fracaso que le pasó al pueblo de Israel? Ellos en el camino hicieron muchas cosas, pero en el capítulo 32 de Éxodo ocurre algo sin precedentes en la historia de Israel. Mientras Moisés está allá arriba en la montaña, escuchando a Dios, hablando con Dios, recibiendo las ordenanzas y recibiendo las instrucciones y los mandamientos de Dios, el pueblo se desesperó y presionaron a Aarón. Aarón, que era el sumo sacerdote, era hermano de Moisés, fue presionado sobremanera, porque ellos necesitaban ver un líder físico. Y entonces, bajo la presión del pueblo, Aarón procedió a recoger todo el oro, que dicho sea de paso, ese oro, ¿quién se los había dado? Dios despojó a los egipcios de ese oro. O sea que es un milagro que Dios le había dado a ellos. Tenga cuidado si Dios hace un milagro para usted y luego con ese milagro usted hace un ídolo. Yo los he visto en la iglesia, yo los he visto a veces en el ministerio. Personas a las que Dios bendice, personas a las que Dios prospera, personas a las que Dios le abre las puertas, personas a las que cosas gloriosas le suceden. Y luego cogen las cosas gloriosas, cogen el éxito y hacen una columna, una estatua al éxito. Y se olvidan del Dios que hizo el milagro. Dios no hace los milagros, y hay algo que la pastora dice que a mí me gusta: Dios no repite los milagros. Y una de las razones, pastora, por la que Dios no repite los milagros es para que nosotros no nos apeguemos a uno de esos milagros, porque los milagros de Dios son tan grandes, son tan poderosos y son tan novedosos que Él es capaz de seguir haciendo milagros, de seguir abriendo puertas, de seguir haciendo cosas gloriosas, cosas maravillosas, cosas
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que aman. Así que hay cosas que la humanidad todavía no las ha visto. Hay cosas que la humanidad todavía no las ha oído. Hay canciones que todavía no se han escuchado. Hay libros que no se han escrito. Hay hazañas que no se han hecho. Pero esas hazañas y esas cosas Dios se las va a revelar a un solo grupo, a los que lo aman a Él. ¿A cuánto aman al Señor en este lugar? A los que lo aman a Él. Así que no es cuestión de ir a una iglesia, ni cantar un corito de vez en cuando, o dar una limosna, una ayuda, o darte la mano a alguien, o una facilidad. Es amar a Dios. Y amar a Dios va más que ir a la iglesia, va más que cantar. Amar a Dios es, los puritanos tomaron el primer mandamiento y lo hicieron una paráfrasis. Los puritanos, ¿saben? Los puritanos eran unos cristianos que se aislaron porque querían santificarse más para Dios. Y ellos tomaron el primer mandamiento y lo prepararon de una manera y dijeron: Dios dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todas tus fuerzas, tus energías, alma, corazón, mente y fuerza. Y los puritanos dijeron: vamos a arreglarlo para que lo entendamos. Y ellos dijeron: amar al Señor sobre todas las cosas significa que cuando hay que escoger a algo o a alguien, escojas al Señor. Que cuando hay que pensar en algo o a alguien, pienses en el Señor. Que cuando estés en una encrucijada y hay que implorar, buscar, reclamar a alguien, siempre sea el Señor. Que lo escojas primero, que pienses primero, que reflexiones primero, que lo tengas en alta estima, que lo valores más que todas las cosas, que Él sea lo más relevante sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus propiedades, sobre tu dinero. Que cuando se trate de prioridades, Él esté arriba. Ellos lo arreglaron. Y el pecado que pasó aquí fue un pecado grave, porque fue el pecado, leccionó casi todos los principales mandamientos. Pero ¿cuál fue? Hicieron un becerro de oro, y en ese becerro de oro lo pusieron en el centro y comenzaron a adorar. Mientras Moisés estaba en la montaña, ellos estaban adorando un becerro de oro. Fracaso de Israel. Israel tuvo varios fracasos, pastora, y molestó a Dios. Murmuraban, se olvidaban de los milagros, criticaban a Moisés, hacían de todo y Dios lo soportaba. Pero esta vez Dios explotó. Dice el texto bíblico, comenzando el capítulo 33, verso 2, que hablándole Dios a Moisés: dile, Moisés, que mi ángel los va a introducir a la tierra prometida. Acaba Dios de retirar su presencia con la que ellos habían salido, la que había hecho los milagros en el camino. Piensa lo grave que es esto. Que Él te deje tu mamá. Bueno, eso te puede doler, eso es triste, ¿verdad? Que te deje tu papá, te desherede y te quite los bienes y te quite quizás hasta el apellido, te lo puede quitar. Bueno, eso también duele, triste. Que te deje el gobierno, o que un hermano que tienes en Europa, una familia, te deje de mandar o te deje de apoyar. Eso es triste, doloroso. Pero que te deje Dios, ya no. Ya eso es lo máximo cuando Dios te deja. David decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, si Dios me recoge, yo estoy bien. Yo nada más oigo un solo amén. Saben, David tenía unos papás y una mamá, pero él fue concebido en adulterio
Y los papás y la mamá, él estaba allá metido en la montaña, mientras los otros hijos estaban en la casa, porque él no era el preferido, él era el rechazado. Y él decía, aunque mi papá y mi mamá me rechacen, a mí me basta con que Dios a mí me recoja. Si Dios me recoge, yo soporto el rechazo de los demás. Si van a dar el aplauso, lo van a dar de verdad para el Señor. Si el mundo me rechaza, si mis amigos me rechazan, si el gobierno me rechaza, si mi esposa me rechaza, si mis hijos me rechazan, si mis amigos me rechazan, me va a doler. Pero el salmista David decía, el único rechazo que yo no voy a soportar es que Dios a mí me rechace. Y en la Biblia aparece que Dios a él no lo rechazó, ni siquiera cuando pecó. Porque cuando pecó, en el Salmo 51, él vino a Dios y le dijo a Dios, yo lo he hecho mal delante de ti. No escondió su pecado y trajo su pecado a Dios. Y la Biblia dice que David, antes de morir, ¿qué dijo? Ustedes recuerdan que en la oración del 51 dijo, no quite tu espíritu de mí, ¿verdad? Y antes de morir dijo, el espíritu del Señor está en mi boca. ¿Por qué dijo que el espíritu de Dios estaba sobre él? Porque Dios no le quitó al Espíritu Santo. Eso es grave. Cuando Dios se aparta de ti, cuando Dios se aparta de mí, eso es grave. Yo quiero decirles algo a ustedes en esta mañana, iglesia. El privilegio de volver nosotros a la casa de Dios en esta mañana es grande. El privilegio de estar en la casa de Dios en esta mañana es grande. Porque aquí estamos escuchando el consejo de Dios. Pero aquí uno se impregna de la presencia del Señor. Desde que llegamos al templo hemos sentido el cálida presencia, en la adoración, el Espíritu del Señor. Pero ¿qué nos recuerda a nosotros? Lo más importante de nuestras vidas, la presencia de Dios prometida sobre nosotros. Ahora, Dios le había prometido la presencia a ellos, ¿sí o no? Yo lo voy a introducir, yo lo voy a llevar. Yo en el primer mensaje prediqué aquí y hablé de Saúl y hablé de David. Y hablé cómo uno tenía un corazón perfecto y cómo otro tenía un corazón perverso. Eso hizo que Saúl, aunque Dios lo había ungido y lo había prometido su presencia, también apartó a Dios. Saúl sacó a Dios de su vida. Lo menospreció. Pastor, ¿y cómo se menosprecia a Dios? Porque yo voy a la iglesia. Hay cosas que tú haces que sacan a Dios. Hay cosas que yo hago que sacan a Dios. Pero hay algo que tenía Josué y tenía Caleb, que es algo que Dios quiere que esta iglesia tenga, es que ellos iban en pos de Dios. Tú pecas, pero tú vas en pos de Dios. Tú le fallas al Señor, pero tú vas en pos del Señor. Puesto los ojos en Jesús. Pero si te caes en el camino, mantén tus ojos en Jesús. Pero si el enemigo te golpea, mantén tus ojos en Jesús. Pero si viene la tribulación, mantén tus ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Así que Dios le dice, mi ángel va a ir con ustedes. Yo no voy a terminar con ustedes. Cuando el sumo sacerdote moría en el lugar santísimo, eso era triste porque no había perdón de pecados. En este momento el pueblo perdió la presencia de Dios, perdió el norte, perdió la dirección, porque la presencia de Dios te da dirección, te da sentido, te da propósito. Y yo les digo algo, en el Salmo 73 hay un hijo de Dios que se llama Asaf, que se puso a ver a los impíos prosperando. Y cuando él veía a los impíos brillando, Asaf dijo, ay Dios mío, me voy a descarriar, voy a dejar de servir al Señor. Y Asaf estaba en crisis, Asaf, porque veía a los impíos, los rebeldes prosperando.
Pero Dios le mostró, al final del capítulo, Dios le mostró, mira, ese brillo que ellos tienen momentáneo se va a esfumar. El brillo del impío, el brillo del que no está con Dios, el brillo del que no camina con Dios, la prosperidad del que camina sin Dios se va a esfumar en el camino. En cambio, la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Alguien quiere la bendición de Dios en esta iglesia? Esa es la que yo quiero, porque esa la voy a disfrutar hasta el final del camino. Por eso, estando en esta condición, Moisés dijo, la situación está crítica. Y Moisés, ¿sabe lo que hizo? Construyó una carpa, una tienda afuera del campamento, para que todo el que quiera ir a orar, fuera a orar. Y Moisés dijo, yo voy a ir a orar. Porque hay líderes que mandan a la gente a orar, pero ellos no oran. Hay gente que manda a los otros a que ellos amen, pero ellos no aman. Eso no es un líder. Así que Moisés todos los días iba a la tienda. Escúchenme bien, Moisés no pecó contra Dios. Escúchenme bien, no fue Moisés el que pecó, fue el pueblo. Moisés estaba allá en la gloria, allá arriba en la montaña, lleno de la presencia del Señor. Ahora, cuando Moisés va todos los días y clama, el pueblo, entonces cuando Moisés entraba, dice la Biblia que una nube, escúchenme bien, porque hay gente que no valora la presencia de Dios. Hay gente que valora el dinero, valora los títulos, valora los nombres, y ustedes lo ven donde quiera. Ay, ingeniero, arquitecto fulano de tal, reverendo fulano de tal, secretario de Estado de tal cosa, senador de la República, y le ponen, y tienen todos los nombres grandes sobre la tierra. Pero no hay un título más grande sobre la tierra que Hijo del Dios Altísimo, siervo de Jesucristo, siervo de Cristo, como firmaba Pablo. Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo. ¿Hay algo más grande que ser un siervo de Cristo? No lo hay. No lo hay. No lo hay. Y Moisés comenzó a buscar a Dios y la nube venía. Cuando Moisés venía, venía la nube. Y el pueblo, cuando Moisés venía, ahí se botaban, se ponían de pies y también se arrodillaban a buscar a Dios. Y todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, orando, orando, orando. Estamos como en el muro de los lamentos. La pastora y yo estuvimos en el muro de los lamentos allá en Israel. Y nos metimos atrás del muro, abajo del templo nos metimos. Y allá abajo del templo, que hay unas ruinas y hay unos túneles abajo del templo de Jerusalén, había unas mujeres orando de una forma que yo, cuando las vi orando, yo dije, Señor, dame del espíritu que estas mujeres tienen. Estaban recostadas del muro así, Rocío, como profundas en la oración, llorando al Señor. Con claridad lo dice la palabra. Mientras haya gente orando allí, mientras haya un pueblo clamando, mientras haya un pueblo que ame a Dios, que busque a Dios. Por eso es que tenemos que venir a los templos. Por eso no podemos cerrar los templos. Por eso no podemos cerrar la iglesia. Por eso no podemos cerrar el lugar de adoración. El monte Carmelo, donde Elías hacía los milagros. En ese monte Dios hace los milagros. En ese monte Dios habla al pueblo. En ese monte Dios libera al pueblo. En ese monte es el lugar donde Dios se manifiesta. Hay que seguir viniendo a la casa de Dios. Alguien que le dé gloria al Señor. Aleluya, ese aplauso. Hay que seguir viniendo a la casa de Dios. Hay que seguir viniendo. Todos los días el pueblo iba. Golpeaban en la mañana, golpeaban en la tarde, golpeaban en la noche. Hasta que el golpe fue tan sistemático y tan fuerte, y la búsqueda fue tan profunda, que Dios llamó a Moisés. Le dijo, Moisés, y ahora yo le quiero decir algo. Hay gente que dice que el corazón de Dios nadie lo puede cambiar. Y yo los he visto. No, el corazón de Dios nadie lo puede cambiar, porque Dios es demasiado grande. Dios es demasiado poderoso para que a alguien le cambie el corazón. Yo quiero decirle que es cierto que Dios es grande. Yo quiero decirle que Dios es cierto que Dios es todopoderoso. No poderoso, todopoderoso. Y su poder es tan grande que no cabe
No hay lugar donde podamos meter su poder. Pero ese Dios tan poderoso, la Biblia mía dice que sí se puede cambiar su corazón. Y que hay veces que Él tiene juicios sobre familias, sobre ciudades, sobre naciones. Y ha venido un santo de Dios, ha venido un Jonás y se ha humillado en el vientre de un pez. Ha venido una Esther y se ha metido en ayuno con todo un pueblo. Y han cambiado una disposición que Dios tenía. En este momento Dios le dijo: el ángel mío va con ustedes. Pero cuando ellos buscaron a Dios profundamente, Dios dijo otra cosa. Dice la escritura, y no es que Dios cambia, Dios es el mismo, pero Él cambia las cosas. Él es el mismo, pero Él cambia las cosas. ¿Qué le dice Dios a Moisés? En el mismo capítulo 33, verso 14. Dios vuelve y le dice: yo he visto el pueblo todos los días orando, clamando, buscando, y tú buscándome. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que se llama el camino hacia la restitución. Eso es lo que se llama el camino hacia encontrar lo que se ha perdido. Hay cosas a veces que Dios nos da que la podemos perder. Y hay muchos de nosotros que al ser por el pecado, por la ligereza, por puertas abiertas, podemos perder lo que Dios nos da. Pero también lo podemos recuperar. Pero yo prediqué en esta mañana, y con esto voy a terminar. Prediqué sobre Saúl y sobre David, que Saúl tenía un corazón contrario a Dios y David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Sabe qué hizo Saúl cuando pecó todas las veces? Nunca pidió perdón a Dios. Nunca se arrepintió de su pecado. Nunca vino ante el sacerdote: Samuel, por favor, yo quiero arrepentirme. Nunca se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, la cosa hubiese sido diferente. Pero él nunca se arrepintió. Nunca buscó a Dios. Pero Moisés llevó un pueblo entero a buscar a Dios. Y a buscar a Dios. Cierto que pecaron, cierto que fueron idólatras, cierto que ofendieron a Dios, pero Moisés llevó al pueblo a arrepentirse, rectificar su camino y buscar a Dios. Y eso cambió la dirección del pueblo. Y yo quiero decirle a esta iglesia: no importa donde tú te hayas metido, ahora en la cuarentena, si hiciste cosas malas, sabrá Dios. Si hablaste cosas necias de tu boca, sabrá Dios. Si habrás hecho negocios raros que Dios no aprueba, sabrá Dios. Si te habrás relacionado con gente que Dios no aprueba en tu vida, o habrás practicado algo que has ofendido a Dios durante este tiempo de pandemia, no lo sé, sabrá Dios. Pero te digo algo: el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, es bueno, es misericordioso. Y el que se arrepiente, y el que lo busca, y el que clama a Él, el que dobla rodillas ante Él, el que lo busca con corazón sincero, Él lo va a perdonar, Él lo va a cambiar, Él lo va a transformar, Él lo va a bendecir, Él lo va a prosperar. ¿Alguien puede alabar al Señor aquí? Amén. ¿Alguien me puede dar un amén al Señor? ¿Me puede levantar tu mano y darle un amén al Señor? Pero podemos volver para atrás lo que el maligno nos ha robado. A veces nos lo roba el maligno, a veces lo perdemos nosotros, a veces el mismo Dios nos lo quita. Pero tú puedes volver a recuperarlo. ¿Cómo? Hazte una tienda, hazte un lugar, busca un espacio en tu casa y derrama tu alma delante de Él. El arma más poderosa que tenemos los cristianos. ¿Cuántos tienen 2 rodillas aquí? ¿Y cuántos tienen cocina en su casa? Y tienen habitación en su casa. ¿Cuántos tienen casa aquí? Ustedes tienen un lugar donde pueden buscar a Dios.
Porque esto 1 hora y 15 minutos ahora más corto que el templo no basta. ¿Saben lo que yo vi en la vida de Jesús? Que Jesús no oraba un poquito ahí en el público cuando él estaba con la gente. Y mucha gente quisiera tener el respaldo que tenía Cristo. ¿Cuántos quisieran tener el respaldo que tenía Jesucristo? Yo lo quiero tener, yo lo quiero tener. Pero ¿por qué era el respaldo que tenía Jesús? Porque Jesús, Guillermo, hacía una oración cortita frente a Lázaro. ¿Cuántos minutos era la oración allí? Una oración de 1 minuto. Y Dios le respondía. Pero cuando Jesús oraba ese minuto, tenía noches enteras amaneciendo orando y las madrugadas enteras orando. Así que si tú quieres que Dios te respalde en 1 hora en un lugar, las otras 23 horas que tú tienes de tu día, tienes que pasarla también con el Señor. Tú no puedes pasar 23 horas sin el Señor y después ven, Señor, en esta hora y ayúdame. Esa no es la manera. Nosotros tenemos que tomar una decisión en esta iglesia. O vamos con Dios o vamos sin Dios. Pero yo quiero ir con Dios. Yo quiero ir con Dios. Yo quiero estar con Dios. Yo sé que Él quiere estar conmigo, pero yo quiero estar con Él. ¿Cuántos quieren estar con Él? Es diferente, ¿verdad? Que Dios esté conmigo a que yo esté con Él. Porque Dios se lo dijo a Asa. Yo prediqué y mencioné a Asa. Dios le dijo a Asa: miren, si ustedes me buscan, yo voy a estar con ustedes. Pero si ustedes me dejan, los voy a dejar también. ¿Cuántos están conmigo en esta iglesia? Déjenme ver la mano levantada de los que están conmigo en esta iglesia. Lo que Dios le dijo al rey Asa: si ustedes me buscan, yo voy a estar con ustedes. Pero si ustedes me dejan, también yo los voy a dejar. Así que a Dios hay que también estar con Él. Yo quiero ver la mano levantada en esta mañana, en este primer culto después de 3 meses, de los que dicen: yo quiero estar con Dios. Díselo a Él, ponte de pie, díselo a Él. Aleluya. Díselo a Él, díselo a Él. Porque yo quiero estar. ¿Saben? El Señor escucha lo que nosotros decimos. Aún en la cámara secreta, más secreta nuestra, lo que nosotros decimos, Él lo escucha. ¿Cuántos sabían eso? Ahora levanta tus 2 manos conmigo y díselo tú mismo al Señor. Yo se lo voy a decir, pero tú tienes que decírselo tú. Gloria a Dios. Señor, el fracaso de Israel, hacer un ídolo. Y en esta cuarentena muchos han hecho ídolos. Y en esta pandemia hay muchos que han creado ídolos. Ídolos, amor más al dinero, amor más a la comida, amor más a la casa. Todo amores y amores y amores. Y hemos dejado al lado el amor de los amores. Pero yo quiero volver esta mañana a ti. Si alguien quiere volver al Señor, dígaselo al Señor, no, dígaselo a Él. Yo quiero volver, Señor. Yo quiero volver a ti. En esta mañana, yo quiero volver a ti. No solo te quiero pedir perdón porque he escogido otros amores en mi vida, otros ídolos que me han gobernado mi vida. Yo los he tomado, he vivido para ellos, solo pienso en ellos y me han robado todo mi corazón. Pero yo hoy me arrepiento a ti, Señor. Perdóname, lávame en tu sangre y vuelvo de nuevo. Vuelvo una vez más. Vuelvo al Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo vuelvo a ti. No más ídolos en mi vida. No más amor por el pecado y por Satanás. Yo vuelvo a ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.